Hola, ¿cómo andan, queridos seguidores? Aquí nos reúne otro video de casos asombrosos en toda Latinoamérica. Una viejita que se juega a todo. Otra mujer con todo eso en su panza. Un caso donde la policía no come vidrio. Se encontraba camuflada en unos vidrios. En este otro encontraron la nota. Tenemos modelo torturadora, madre desalmada. En un momento se prende fuego todo, pero los bomberos no pueden acudir porque están llevando droga. Esto es Aeropuerto en alerta, casos de la TAM. ¡Bienvenidos! Eso que estamos viendo, ¿saben qué es? Nah, yo también pensé que era una tapa de inodoro moderno, pero nada, es una mecedora para bebés que venía de Estados Unidos y ¿adivinen qué? Sí, venía llena de droga. Esta encomienda llegó al Silvio Petirosi de Paraguay y los polis guaraníes dijeron, acá hay algo raro. Entonces se pusieron a revisar el envío y encontraron estos paquetes que vemos rellenos de sustancia ilícita. Mirá el yenga de fafa que armaron. Pero además, no era solo la mecedora, también había un cargador para batería de automóvil. Y sí, lleno también de cocaína. Había un total como de 6 kilos de sustancia ilícita positiva para... cocaína. Nah, no es la chilindrina, no sean malos. Además, más respeto que es policía. Bueno, no tanto respeto porque es mula, burriero, como les gusta llamarle, y llevaba droga en estos caramelitos. Mira, esto también tiene, chicos. Positivo, ¿eh? Destino final, España. Rica la golosina, no estaba mal la estrategia porque ¿quién podía sospechar de esta suboficial peruana que además se dedicaba a la sección de adolescentes y niños? Un ejemplo. Ya, eso sí tiene. Esta bolsa. Eso ya hemos hecho la prueba. 2 kilos de droga había en este mini kiosquito que la joven policía se había armado en el equipaje con el que tenía la idea de llegar a España. Y encima no te conté que para viajar se pidió 5 días en el laburo alegando un esguince en su rodilla. Una mentira caminando esta piba mula. Nosotros los policías estamos hechos para combatir el delito, no para ser parte de una organización criminal. Y en este caso 2 maletas repletas de cocaína que serían embarcadas hacia Suiza por el Aeropuerto Internacional de Punta Cana fueron intervenidas por la Dirección Nacional de Control de Drogas de República Dominicana en un operativo en el que participaron miembros del CESAC, que son la seguridad aeroportuaria, y al Ministerio Público. Poné los ravioles que estamos todos. En el interior de las maletas se ocuparon 39 paquetes con cocaína que fueron revisados por los rayos X, dando un total de 41 kilos de merca. No terminan de sacar droga de esa mochila los polis del RD. Se procede con el narcotest, que da coloración azul turquesa, positivo para cocaína. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... paquetitos contamos por acá de un total de 39, como te habíamos dicho. En el día de hoy, conjuntamente con la Dirección Nacional de Control de Drogas, realizó un arduo operativo. Y en este caso está involucrado el coco. No, ese tampoco. Es este coco del que hablamos y venían todos con fentanilo, una droga muy potente y adictiva, y jodido el fenta. Con la producción leímos algunas cosas en Wikipedia, es una falopa jodida. 300 kilos había en total, mirá ese cómo rompe los cocos. La mujer lo vio por tele y le dijo, es lo único que te faltaba. Todo esto pasó en México y mirá la cantidad de cocos que hay. Y la cantidad de analgésico bravo, tremendo. Palabra grave, no lleva tilde. Impresionante cargamento el que secuestraron acá y la secuencia se dio en un pueblito llamado Pitiquito, al norte de Sonora, que tiene buenas playas, medio desértico, pero lo que más llama la atención son los cocos. Momento de la trivia, hoy preguntamos ¿en qué país estoy si me detiene la CENAD? ¿En Bolivia, en Ecuador o en Paraguay? La respuesta como siempre en los comentarios y más adelante lo resolvemos. El que no resolvió muy bien su equipaje fue este portugués atrevido que quería llevar 2 kilos de cocaína hasta Suiza desde Ecuador, pero fue descubierto por los perros. Y ellos, en base a ciertos perfiles que manejan a todos los usuarios del aeropuerto, dan con estos resultados. Los muchachos de la policía tenían fija la data y no pararon. Primero revisaron de forma normal, pero al rato ya la estaban desarmando / rompiendo, porque sabían que ahí tenía que haber droga. Y efectivamente, el que busca encuentra, y apareció la merca. Se le hizo el narcotest
Y sí, no podía dar otra cosa que positivo. Son enviadas a los laboratorios de químicos donde determinan a qué nivel o a qué porcentaje está concentrada la cocaína. Y el portugués fue puesto a disposición de la justicia, o sea, fue en cana. ¡Epa! ¿Arrancaron sin mí? Bueno, no me di cuenta. La están revisando porque lleva droga en todos lados. Sí, ahí donde están pensando también. Esta chica, con casi 300 gramos en su cuerpo, pretendía llegar a Europa, pero en el aeropuerto Jorge Chávez se puso un poco nerviosa y fue perfilada por la policía. Para que en el interior de su cavidad vaginal, de su cavidad anal y en la modalidad de ingesta, transporte alcaloide y cocaína. Tranquilo, amigo, no se enoje. Igual indigna un poco que la gente se juegue la vida y la libertad. Mirá traía la droga en un chalequito. Una segunda modalidad bastante usual es la modalidad de momia. La modalidad de momia es muy usada y consiste en pegarse o fajarse la droga al cuerpo. También es muy usual modificar la maleta para esconder droga y nunca falta el que es más sofisticado y lo camufla en paquetes de comestibles. Esta gente suele ser joven en su mayoría y sin laburo. Ven la oportunidad de ganar una platita fácil y se la juegan. La mayoría de las veces sale mal. Es así que entre la necesidad económica es que son amenazados contra su propia vida para transportar alcaloide y cocaína. Y sí, ante la necesidad extrema no les queda otra que hacer los viajes que casi siempre terminan lejos de Madrid o de París, pero sí dentro de la prisión. Y esta mujer española fue detenida en Punta Cana queriendo viajar a Madrid con una valija que al pasarla por el escáner parece que se veía rara. Y los polis dijeron, mejor la revisamos. Resulta que dentro de la maleta había 2 mochilas y la cosa se empezaba a poner rara. Y cuando abrieron un doble fondo que tenían los equipajes, dieron con estos paquetes negros llenitos de merca. Eran más de 5 kilos divididos en 4 paquetes, 2 paquetes en cada mochila. Muy ingenioso, pero la policía dominicana estaba más que atenta. These are some of the suspected drugs that have been released by the drug mule, would arrive from Sao Paulo, from Brazil to South Africa. Este caso incluye a Brasil, pero también involucra a Sudáfrica. Es una mujer a la que la acusan de haber tragado más de 60 cápsulas con cocaína y con la intención de llegar al aeropuerto de Ortambo, en Sudáfrica. Resulta que los polis tenían el dato de que una mula llegaría desde Sao Paulo con droga en su estómago. La policía la identificó rápido y la llevaron a un hospital para darle un laxante y que se desgracie con todas las cápsulas. Me dio un poquito de asquito. Hasta que nosotros editamos esto, había expulsado 63 cápsulas, pero as the process to release them from the suspect's body is still underway. Parece que el laxante sigue trabajando y faltan algunas cápsulas más. Uno lo encontramos en la zona de carga. Era cocaína líquida que se encontraba camuflada en unos vidrios. Y como el mundo del narcotráfico se va perfeccionando, acá se descubrió una modalidad original de traficar droga. Y se trata de unos cristales que tenían dibujos de la Copa América, pero que en realidad estaban impregnados con cocaína líquida. El viaje era de Colombia a los Estados Unidos, pero en el aeropuerto El Dorado se terminó el recorrido porque los polis no se comieron el cuento de los espejitos de colores y rápidamente le hicieron pruebas de narcotest. Pero esto no es todo. Los narcos camuflan la droga en todo lo que se les ocurra y también la merca venía en libros infantiles. Casi 16 kilos de cocaína camuflada en las portadas de estos cuentos. Al percatarse en nuestras unidades, lo que hacemos es de una vez mirar con nuestros perros antinarcóticos. Nuestros perros nos dan una señal. Y esta es la historia de Luz Manuela, una anciana de 64 años y además terrible mula. Quería sacar de Perú una carga importante de falopa. Y aproximadamente tenía 1,8 kilogramos de alcaloide de cocaína. Aquí lo vemos llegando al Jorge Chávez en compañía de su esposo
y un chofer. Después también se va a sumar el hijo. La mujer deambula por el aeropuerto un poco más que lo normal y ya la empiezan a seguir por las cámaras. Esta señora de las 6 décadas vive en Madrid, donde aparentemente se da una buena vida y le figuran en el pasaporte varios viajes entre Perú y España. Pero en esta oportunidad me pa' que se viene el último, porque después de despachar las maletas, algo se ve raro por la policía del aeropuerto y esta doña es perfilada y llevada a revisación. Era revisar el registro personal de la ciudadana peruana Luz Coronado. Ya vamos viendo cómo le van revisando todo. En las maletas trae de todo un poco. Incluso una estatua china que dice que la lleva de regalo. Además le revisan su sobre y hay euros, soles, tarjeta, moneda, de todo un poquito. Pero la droga va a aparecer cuando comienzan a revisar la estructura de la valija. La viejita está sentada ahí, un poco con cara de boluda, pero otro poco con cara de cagazo, porque sabe que la descubrieron y que se va a comer una cárcel larga. Como se puede apreciar, la coloración es azul turquesa, positivo para alcaloide y cocaína. Y sí, hasta acá llegó todo. El reactivo da azul turquesa y eso significa que la anciana trae casi 2 kilos de merca. Todo ese paquetito le recaudaron al desarmar las valijas que Manuela Luz Coronado traía. Parece un chiste el apellido, porque lo que menos hizo fue coronar. Por ser una persona que por primera vez es un aproximado de 8 años. Eso ya lo establece la investigación. Y ahora nos paramos en Ecuador. Varios miembros, funcionarios del Cuerpo de Bomberos de Durán, serían parte de esta organización criminal. Lo que este señor policía trata de explicar es que un narco que estaba preso, apodado Negro Tulio, desde la cárcel logró captar a bomberos y paramédicos para que transportaran droga en vehículos oficiales. Camiones y ambulancias involucradas en este caso que sorprende y que llevó a algunos allanamientos en la investigación. Mirá este poli que parece que se olvidó la llave. Se supo también, esto me lo contó el almacenero, que detrás de esto estaban los Chone Killers, una organización criminal y narcoterrorista ecuatoriana que se dedica al tráfico de drogas, robo, sicariato, en fin, completito el servicio que brindan. Y acá parece que la cosa huele bien, pero no, huele muy mal, porque si bien se trata de perfumes, los trae de manera ilegal. Mirá todo lo que había. Che, igual esa botellita verde no es de Colonia. Ese perfume es rico con jugo o en un Negroni. Cuestión que un tipo de 54 años fue detenido por traer más de 100 perfumes sin declarar en 3 maletas en el aeropuerto de Vitória, en Brasil. Los perfumitos los había comprado en Paraguay y parece una boludez, pero se puede comer de 1 a 4 años de prisión. Acá en lugar de fragancias, lo que hay es flagrancia. Mi nombre es Sherlyn Gisela Aguilar Galindo y he tomado la decisión de admitir hechos, ya que reconozco mi error y que tomé una mala decisión. Está linda la morocha nicaragüense, permítanme el piropo. Se dedicaba a vender drogas cerca de los colegios y cuando la agarraron tenía en su poder plata y cocaína. Fue llevada al tribunal y allí se juzgó su causa. La autoridad judicial no le puede tener como acusada, sino responsable de esos hechos. Usted renuncia a que el órgano acusador evacúe la prueba. Cuánto glamour tenía la dealer barrial. Pestañas, glitter, maquillaje. Dicen que usaba todo su porte para pasar desapercibida ante los policías. Me hago responsable de admitir hechos. ¿A usted alguien la está amenazando? No. ¿La están obligando? No. La mujer asumió sus hechos, reconoció que vender droga no estaba bien y le puso el pecho a la condena. Por lo que solicito la pena de 5 años de prisión. Atendé, Martita, que te suena todo. Y sí, traía un montón de celulares adheridos a su cuerpo, unos 20 aparatos de alta gama valuados en 94.000 soles. Esta pasajera fue abordada por la SUNAT, que es la aduana de Perú, y le incautaron el cargamento. Mirá la fotito de rayos X, eran los celus de la manzanita. Tiene que sacarlos. No, voy a sacar, pero... Eso, ¿no? 8 aparatos los traía en su maleta y el resto venían todos encintados en su torso. Mirala,
no sabe si pedir la clave de Wi-Fi o un abogado. Y acá tenemos una joven señora de 64 años que se hacía pasar por vendedora de limones, pero era tremenda tranza. Marihuana y bazuco, también conocida como pasta base, era lo que en realidad comercializaba esta doña colombiana que fue apresada en las calles de Bogotá. Estación de Policía de San Cristóbal durante el presente año ha logrado la incautación de más de 51.560 dosis de marihuana, 12.113 dosis de bazuco. Yo tengo un amigo que le dicen piano embrujado, en otro video les cuento por qué. Pero hablando de pianos, en este caso se secuestraron 115 kilos de clorhidrato de cocaína en 2 pianos. El primero de ellos pretendía ser enviado hacia Canadá, con 62 kilos de merca, y el segundo de ellos con destino hacia Portugal, que tenía 53 kilos. Los pianos venían con todos esos paquetes de droga que vemos en pantalla. Y lo complicado del caso es que se trataba de unos instrumentos carísimos y muy exclusivos, por lo que no podían desarmarlos o romperlos, así porque sí. Fueron utilizados 2 pianos exclusivos, los cuales tendrían un valor, cada uno de ellos, de 45 millones de pesos. Y ahora los responsables de este cargamento seguro terminen tocando el pianito. Bueno, en este momento usted tiene una orden de captura emanada por el juzgado 54 penal municipal de control de garantías por el delito de secuestro y extorsión. Tiene derecho a indicar a la persona que se va a comunicar su aprehensión, derecho a guardar silencio, que las manifestaciones que haga podrán ser usadas en su contra. Bueno, acá tenemos un caso muy particular que podría haber sido un clásico quilombete de redes, pero pasó a mayores porque 2 modelos y gemelas terminaron secuestrando y torturando a una colega, porque resulta que parece, me contaron mis informantes, que esta joven había publicado fotos viejas de las hermanitas donde todavía no tenían ningún tuning. Y esto las molestó a tal punto que la llevaron a una carretera y ahí le raparon el pelo, la desnudaron y le dieron otro tipo de torturas. Una de las gemelas logró profugarse, pero a esta la engancharon en un aeropuerto y la detuvieron enseguida. Por la gravedad de los hechos, un remisero me contó que Yeimi Pachón y su gemela Claudia Pachón llevaron a Carolina Muñoz a una carretera escondida y destapada del municipio de Tabio, en Cundinamarca, donde la desnudaron y le raparon la cabeza. Me gusta porque se para como modelo hasta para la foto policial. La modelo secuestradora quedó detenida y mientras toca el pianito ya va pensando que su próximo desfile será por los pasillos del penal colombiano. Dame sonrisa, ahí está. Ahora de costado, muy bien. Dame más mirada. ¡Excelente! Fija que va para la portada de la revista Jail. Momento de resolver nuestra trivia del video. Te habíamos preguntado en qué país estás si te detiene la Senad y la respuesta era Paraguay. La Senad es la Secretaría Nacional Antidrogas. Felicitaciones para los que respondieron bien. Y acá te linkeo Ucrania, Chile y República Dominicana. ¿Cómo? Mirá. Es una ciudadana de origen ucraniano. Intentaban salir del país con destino República Dominicana en Punta Cana. Escucha esto, porque me cuesta creerlo. Resulta que esta mujer ucraniana armó un viaje de Chile, donde se ve que estaba residiendo, hasta Punta Cana. Unas vacaciones, en familia. ¿Y qué pasó? Hasta acá venía todo normal, pero resulta que el permiso para salir del país de uno de los hijos está medio flojo de papeles y esto le impedía al niño subir al avión. ¿Y qué haría usted, señora? Lo mismo que yo, claro. No viaja mi hijo, no viaja nadie. Bueno, acá se decidió un poco diferente, ya que esta ucraniana, alegando que el viaje, hotelería, etc., le había costado muchísimo y no querían perderlo, decidieron abandonar al pibe en una tienda. No te miento. En realidad la madre llama al padre. Che, huevón, escuchame, al Raulito no lo dejan viajar, así que te lo dejo acá en el local y vení a buscarlo que ya sale el vuelo. ¡Nos vemos! Me imagino que fue algo así. Así que el pibito se quedó solari en una tienda a la espera de que vengan a buscarlo, pero la policía fue alertada de esto e intervino como corresponde. Bueno, en definitiva el menor está bastante afectado, está muy alterado, muy psicológicamente está muy perturbado. Pobre nene, se quedaba sin vacaciones y encima a la buena de Dios en un aeropuerto. El menor iba a quedar a la espera de la llegada de su padre biológico, que lo recogería supuestamente el día de mañana. Sí, está muy bien que la ucraniana termine así. ¿Mala madre? No, lo que sigue. En horas de la mañana logramos contactar al padre biológico y se le entregó
mediante un documento interno de acuerdo a lo estipulado por la Fiscalía y el Tribunal de Familia de Antofagasta. Un montón de drogas se secuestró en todos estos casos. Miren toda la que juntamos. Hay falopa de todos los colores, una montaña de merca, como la pared de mi vecino, pero con ladrillo de merca. ¿Y qué se hace con toda esta droga incautada? Bueno, primero se certifica con un nuevo narcotest ante autoridades judiciales que esto es droga, por la duda nomás, capaz un paquete de azúcar. Y luego, a la 1, a las 2, ¡pumba! Y dame fuego, dame el fuego. Y dame fuego, dame el fuego. Y dame el fuego, dame el fuego. Y dame el fuego del drogo. Con tu fuego se quema la cocaína, con tu fuego se enciende el porro. Esta marihuana se cocina, un ladrillo hoy se incineró. Es la llamarada policía, metanfetamina hoy ardió. El hachís se va prendiendo fuego y da positivo azul fogón. Así como lo ves, la droga venía en estos pianos, que además son carísimos. Fueron utilizados 2 pianos exclusivos, los cuales tendrían un valor, cada uno de ellos, de 45 millones de pesos. Y esto dificulta revisarlos porque no pueden romperlos así nomás. Un piano iba para Canadá con 67 kilos de cocaína y el otro piano con 53 kilos, también de merca. El destino era Portugal. ¡Apa! El piano es un Gotrian Steinberg. En la casa de mi abuela había uno y la viejita le guardaba guita dentro. Si nos marca azul celeste, nos da positivo para clorhidrato de cocaína, ¿listo? Sí, señor. Efectivamente nos marca positivo. Así arrancaron las vacaciones de esta familia bogotana hacia Estambul. A todo ritmo venía el equipaje de esta familia, matrimonio, abuela, 2 pibes, full narco family, lo que nos presenta este caso. Venía todo muy lindo en el aeropuerto del Dorado, hasta que un policía y un perro K9 notaron que algo no cuadraba. El equipaje venía raro, y sí, claro, querían meter más de 41 kilos de merca. Para colmo, el único que sabía era el tipo que había puesto la droga dentro de las 73 prendas que iban en 3 equipajes y sumaban más de 40 kilos de cocaína. Una vez descubierto, el hombre reconoció que la familia no sabía nada, pero igual quedaron todos a disposición de la justicia, salvo los menores, que fueron a cuidado de una tía hasta que se termine toda la investigación. Prácticamente le alistó la maleta a su mamá, a su esposa, y era el que prácticamente estaba liderando como el traslado de esta familia desde Bogotá hasta Estambul. Y en este recorrido por nuestra América narco le toca el turno a Guatemala con esta camioneta donde padre e hijo la habían cargado con cocos. Pero no cualquier coco, era un coco lleno de marihuana. Y gracias a este perro y a estos policías se descubrió en la ruta todo este cargamento de droga que estaba escondido, como decíamos, algunos kilitos en los cocos, pero otros en una rueda de auxilio. Un total de 250 paquetes para este emprendimiento familiar frustrado por las fuerzas del orden. Viajamos ahora a Buenos Aires y el escuadrón 1114, que opera en la villa del mismo nombre, logró secuestrar en un allanamiento mucha droga, toda la que vemos en este video, fraccionada, envuelta y lista para la venta, o sea, envenenar a nuestros jóvenes. Había pasta base, tusi, cocaína, marihuana, de todo un poco se encontró. Y nos quedamos en la República Argentina, en la provincia de Salta. Lo que saltó fue toda esta falopa. Son 2 casos que ya te cuento bien rapidito. Una pasajera de un taxi que llevaba unas cubiertas rellenas con 24 kilos, 332 gramos de cocaína. Tranqui el flete de la señora. Yo me pregunto, ¿qué le habrá dicho al taxista para que la lleve con las cubiertas? Y 3 horas más tarde, otro procedimiento, pero en la bodega de un micro de larga distancia, detectaron 14 kilos de merca que venían disimulados en paquetes de medias y fueron descubiertos por Coti, que no es ni el cantante ni la chica del reality, sino este perro antinarcóticos. Todo esto sucedió sobre la Ruta 50 y en ambos operativos la Fiscalía Federal de la ciudad de Orán los dejó a todos presos. Y acá tenemos el caso de un camionero que transportaba harina de soja de Santiago del Estero a Rosario, pero en un procedimiento de los policías también de Argentina, revisando, dieron con 5 mochilas que venían con todos estos ladrillitos dentro. 78 paquetes que daban un total de 82 kilos de cocaína. Venía buena la harina de soja y el conductor preso por un rato largo. Y esto es el colmo de los colmos. Si sos de otro país dirás, ¿en serio pasa eso en Argentina?
Y sí, pasa. Acá trasladaban 420 kilos de cocaína en la caja de una camioneta de uso oficial de la policía. Los gendarmes se pusieron a controlar un vehículo con apoyo del perro de la fuerza llamado Zipi, que ni lerdo ni perezoso al mirar esta Toyota Hilux dijo acá hay falopa y Zipi no se equivoca. El vehículo estaba acondicionado para el traslado de detenidos, pero también para el traslado de merca, parece. Resulta que venían 3 en la camioneta y cuando los para la policía para revisarla por rutina, uno de ellos sale corriendo y a los tiros se termina metiendo dentro de un monte. Dejó tirados a los otros 2 y claro, después de eso no había mucho para no pensar que estaba todo raro y al revisar la carga encontraron 420 kilos de cocaína. República Dominicana es ahora nuestro destino narcoturístico porque en este camión de bananas venía también un montón de merca en paquetes a tono con el color de la fruta. Los agentes antinarcóticos, militares y unidades caninas perfilaban decenas de contenedores de tránsito por el país cuando detectaron sustancias extrañas. El camarógrafo se recopó con los planos y mirá toda la merca que capturaron. Parece que la gilada venía de Colombia y tenía como destino Rotterdam en los Países Bajos. Che, los sellos de los paquetes se parecen a las manchas del test de Rorschach. Yo la próxima que me lo hagan y veo una mancha así digo que falopa. 400 paquetes venían en este cargamento y ya está todo en custodia de la policía. El Ministerio Público y la DNCD han iniciado una investigación y esperan ofrecer mayores detalles. Ahora es el turno de Estados Unidos, que en sus fronteras con México también suele encontrar cosas raras. Son como 1.500 troques al día, depende de la temporada. Con tecnología avanzada, funcionarios de aduana en la frontera de Arizona revisan todo lo que llega del otro lado. Los cargamentos de frutas frescas, verduras, productos, animales, todo lo que ingresa a Estados Unidos. Con la ayuda de un perro entrenado, funcionarios incautaron 146 kilos de metanfetamina en un cargamento de carbón. Algunas de las bolsas tenían paquetes con la droga, camuflada como troncos y mezcladas con el carbón, según nos contó el director de los puertos fronterizos en Nogales, Michael Humphrey. Los avances tecnológicos les permiten revisar ahora el 100% de los camiones que llegan al país en estos cargamentos y así salta la ficha de metanfetamina, heroína, cocaína y marihuana. La droga viene escondida en compartimentos ocultos dentro de cajas mezcladas entre las frutas o verduras y otros productos. Como siempre se observa el nerviosismo de los conductores y buscan contradicciones en las declaraciones de la mercancía. Nosotros tuvimos un cargamento de sandías, 75,000 libras de sandías. Cuando buscamos a dónde iba, la dirección era un complejo de apartamentos en Phoenix. 75,000 libras de sandías para un complejo de apartamentos en Phoenix. Cargamento de aguacate, bananos, mangos, tortillas y un montón de otras boludeces son inspeccionados por especialistas en agricultura, de aduanas y protección fronteriza y oficiales aduaneros. Está buscando en los mangos insectos o enfermedades que pueden traer esta fruta para prevenir que entre eso a los Estados Unidos. Ah, mirá, y yo creí que estaba preparando unos tragos. Llegó el momento de resolver nuestra trivia del día de hoy. Te habíamos preguntado con qué otro nombre se conoce al narcotest. Felicitaciones para todos los que respondieron. Prueba de Scott. Y volvemos a Argentina para terminar enfiestadísimos porque en agosto de este 2024 se desbarató la clandestina más grande de la historia de Córdoba, una provincia de este país. Alta joda habían armado en el medio de un campo donde no solo había música, baile, chupi, DJs, techengue y quilombo, sino que además había venta libre de todo tipo de drogas, sí, todo. Cocaína, éxtasis, metanfetamina, marihuana y tusi. No faltó ninguna. En una multitudinaria fiesta electrónica clandestina en Córdoba que recaudó millones y que me contaron que se organizó en un campo de la localidad de Los Cedros. Vamos, gente, se terminó la jodita. ¡Apa! ¡Qué caripela! Mucha botellita de agua. Vamos, vayan saliendo que tenemos que hacer unos cuantos narcotest. Mira el perro, no sabe si a la rueda del auto mearla o buscarle falopa. También realizaron algunos controles de alcoholemia. Epa, 1.88. ¿Estaba rico el vodka con whisky? Creen que solo en entradas y estacionamiento el evento generó unos 70 millones de pesos. 1.500 autos había estacionados en esta partusa gigante donde quedó presa hasta esta carpa porque nadie tenía permiso para nada, mucho menos para vender falopa, claro está. Che, si ya terminó todo, al menos pongan un lento.
Nos vamos a Paraguay porque en el aeropuerto Silvio Pettirossi engancharon a dos tipos que pretendían sacar del país más de 2 kilos de merca hacia España. Se trata de Francisco Aguilar y Hugo Leguizamón López, dos chantas que fueron descubiertos por la policía por este perro y por los escáneres. La falopa venía así nomás, bien poco disimulada, envuelta en ese papel carbónico, y la idea, como decíamos, era llegar de Luque a Madrid en un vuelo directo, pero ni bien llegaron al aeropuerto, los perfilaron, el perro olfateó cosas raras y ahora el vuelo directo lo van a tener hacia la cárcel. Fulano y caída ahí. Esto es Perú, este es el aeropuerto Jorge Chávez y esta es una alemana que quería llevar 42 kilos de falopa a Europa. Ahí la vemos entrando al aeropuerto con una bocha de equipaje. Tantas cosas llevas. Y sí, unos cuantos kilos de cocaína. ¿Saben cómo se dice merca en alemán? Aspiren. Dejen su risa en los comentarios, no sean mala onda, dale. Bueno, cuestión que esta mujer, llamada Sandra, fue invitada a Perú por las mafias narcos para después enviarla con toda la droga encima, una propuesta turística rara que tienen los peruanos, pero volviendo al aeropuerto, mientras esta mujer aguarda para embarcar el equipaje, ya este perro avisa que nota que la cosa no viene muy prolija, así que, sin dudarlo, es perfilada. Había venido con su esposo, él fue el que le entrega las 2 maletas. Mamá, la cara de choborra del gendarme. La alemana es esposada y llevada a las oficinas de la Didandro, que es la dirección antidrogas, y ahí se vendrá la revisación oficial y el narcotest. Dentro de la maleta venían todos esos paquetes que parecen de comestible, pero nah, es todo falopa. Con el reactivo tiocional de cobalto, lo cual está arrojando una coloración azul turquesa, presunto indicativo de positivo para alcaloide de cocaína. Mirale la carita, ni cuando se quedaron afuera del último mundial puso tan cara de orto una alemana. Ah, bueno, al menos jugada y sin fichas, se dispuso a colaborar confesando llevar más droga. Mirá la bolsa que llenaron. Encontramos diferentes tipos de productos comestibles, como harina de maíz, harina de salvado, harina de linaza. Y harina de fafa, de esa vi un montón. Arme Frau. Y regresamos enseguida a Paraguay porque estos artefactos que parecen ser bobinas eléctricas, que ni idea para qué sirven, pero en este caso venían muy bien para guardar merca. Me indignan mucho las herramientas que suelen tener los polis. Un tramontina, una navaja, una Vitorinox. No puede haber una caja de herramientas antinarcóticos. Bueno, perdón, como vemos, lejos de circuitos eléctricos, dentro de estas carcasas venía toda la merezunda que los narcos intentaban llevar a Tailandia. Ahí me manda mensaje mi tío que es electricista y me aclara que no son bobinas, que son fusibles de cuchilla o también llamados NH. Bueno, sean lo que sean, venían 5 cajas y cada caja traía 3 de estos artefactos llenos de cocaína. Era una encomienda que se había despachado en Ciudad del Este, donde obvio todo es raro, y se envió al aeropuerto Pettirossi para reenviarla hacia el país asiático, pero la policía comenzó la revisación y encontró que todos los fusibles venían rellenos con sustancia. El tema de las encomiendas aéreas sigue siendo una de las modalidades más utilizadas por las organizaciones criminales. Prueba de narcotest y sí, azul turquesa, indicativo para alcaloide de cocaína. ¿Se encuentra usted detenido? Sí, usted que está mirando. Momento de nuestra trivia habitual. Hoy te preguntamos con cuál otro nombre se conoce al famoso narcotest. ¿Prueba de Scott, prueba de Blue o prueba de Thor? Dejaron la respuesta en los comentarios. Y ahora nuestro momento mula viene llegando. Casos de Burriers en nuestro video de hoy. El aeropuerto Jorge Chávez de Perú es el protagonista. La sudoración, el nerviosismo, tienen pasaportes nuevos, el pasaje es de reciente compra. Estos son los indicios para perfilar a este tipo de viajeros que intentan sacar droga metidas en sus estómagos. ¿Viste? ¿Y vos que creías que te estabas comiendo algo fulero? Esta gente se mete esas cosas en la panza. Este tipo es Eliezer Panaifo. Llegó al aeropuerto tranqui, con su mochilita, así nomás de liviano, se iba para Filipinas. Pero cuando va a hacer el check-in, lo perfilan y lo llevan a revisación de escáner. Ahí ven que la barriga viene rara, y no por falta de ejercicio. Del aeropuerto es trasladado al hospital y le encuentran todas esas bolsitas con falopa. ¿Cómo se meten eso por la boca? No tengo idea. Sacarlo es más fácil, obvio. Estás conforme, ¿no? Todo eso es lo que hace evacuado. Este otro es Ángel Rodríguez, también burrier de profesión. Ahí también lo vemos llegando con su maleta, tirando un par de WhatsApp a los amigos o a los narcos que lo contrataron,
Pero el equipo venía liviano porque acá también la carga importante la traía puesta. Pensaba llegar a España con 33 bolsitas de clorhidrato de coca, fafa, barra merca. La cápsula que es ingerida puede reventarse y provocar un daño grave que puede llevar hasta la muerte. Sí, pero no les importa nada. Bueno, sí, la guita les importa. Esta gente no se quiere. Como se puede observar, tiene 1,244 kg. Este Juan Sagastegui Mazuelo, y también lo pescaron con esas cápsulas negras que veíamos en pantalla, con la idea de llegar a España. Y este otro es Julio Benítez Ormeño, que lo agarraron con 42 bolsitas de droga, todas en el estómago, una modalidad tan usada como peligrosa. Mulo. Y ahora nos vamos a Brasil. Mirá la panza que tiene. Espera sextillizos por lo menos. Terrible embarazo. ¿Esta mujer va a parir en vivo? ¿Me jodés? ¿En serio son 6? ¿Parto en vivo? ¡No! ¡Me muero! ¡Ahí vienen! 6 kilos de marihuana, lo que tenía pegado al cuerpo esta falsa embarazada. Y sí, muy sospechosa esa panza. Y acá, otro caso similar, pero con otro tipo de producción, porque esta mujer de nacionalidad boliviana intentaba camuflar droga en estos calzones rojos y simular también un embarazo, mucho más trucho que el anterior. Mirá esa panza rara. Acá no te dan el asiento en ningún transporte, mamu. Y resulta que era merca lo que llevaba escondido, unos paquetes con 2 kilos de cocaína para ser vendidos en San Pablo. Le habían pagado $500 y ahora lo que va a ser un verdadero parto son los años de cárcel que le esperan. Este caso sucede en Perú, pero es súper internacional porque involucra a una mexicana y un tano que con 3 kilitos de falopa cada uno intentaban llegar a París. Miriam y Salvatore tenían valijas con doble fondo para esconder la cocaína. La caripela de estos dos, pobrecitos. Y por lo pronto lo más cercano a Francia, este azul que da la prueba de narcotest. Y la policía colombiana también pescó a otro tipo utilizando la modalidad de cápsulas en el estómago. Si marca azul turquesa, es preliminar para cocaína. Este tipo que vemos detenido y de espaldas pretendía sacar del país varios kilos de cocaína en su vientre, pero el body scanner lo delató y se va a comer no solo cápsulas, sino una cana bastante larga. Colombia y el aeropuerto El Dorado una vez más son protagonistas y en este caso con una forma de camuflar droga que hasta ahora nos resulta nueva porque la marihuana de este video venía en estos tubos de silicona líquida que fueron escaneados con la última tecnología que tienen en el aeropuerto y ahí pudieron observar que los tubos por dentro venían raros. Eran 16 kilos de marihuana lo que intentaban traficar en estos artículos a la isla de San Andrés. Este resultado se logra gracias a la efectiva labor de nuestros uniformados que diariamente revisan los escáneres, donde perfilan la mercancía. Otro tipo de emergencia. Hace un rato te mostrábamos cómo utilizaban un vehículo de bomberos para traficar drogas y en este caso similar se trataba de una ambulancia. En una unidad de traslado y de alta complejidad viajaban 2 trabajadores y una supuesta paciente que se dirigían desde Salta hacia Buenos Aires. Luego de respuestas incongruentes notaron que la mujer, supuestamente en estado de salud grave, a simple vista poseía suero, pero el mismo no estaba colocado. Los tornillos removidos debajo de la camilla dieron con el hallazgo de un doble fondo que contenía paquetes con la cocaína. También hallaron ladrillos dentro de los bolsos de los ocupantes y en el interior de un mueble. Se contabilizaron un total de 129 paquetes que al ser sometidos a la prueba de campo narcotest dio resultado positivo para cocaína con un peso de 134 kilos y 229 gramos, lo que hizo que las 3 personas, los falsos médicos y la falsa paciente, quedaran detenidos. Contrabando tecno. Ya dijimos que cualquier producto puede ser un objeto de contrabando y sobre todo si se trata de tecnología. Un padre y su hija intentaron ingresar artículos tecnológicos escondidos en un auto que estaba acondicionado para el contrabando. Ambos ciudadanos brasileros intentaron ingresar a Argentina por el puente internacional Tancredo Neves en la ciudad de Puerto Iguazú. Los agentes descubrieron la mercadería escondida en los laterales del baúl, en los zócalos traseros y en los respaldos gracias al camión escáner de la aduana. Durante las preguntas de rutina, el personal aduanero notó cierto nerviosismo en el conductor y en su hija. Si bien los ciudadanos brasileros aseguraron que no tenían nada para declarar, los agentes del organismo sospechaban que no les decían la verdad. Creían que podrían estar escondiendo algo en su rodado, ya
ya que este tipo de vehículo suele ser acondicionado y utilizado para el contrabando. Cuando inspeccionaron los lugares indicados por el escáner, encontraron 165 artículos tecnológicos que intentaban ingresar al país de contrabando. Había 25 teléfonos celulares de varias marcas y modelos, 56 unidades de red óptica, 26 unidades de routers y 58 accesorios como módulos de teléfonos celulares y tarjetas de memoria. La carga, valuada en más de 2 millones de pesos, fue secuestrada por el personal de aduana y se le aplicó una también millonaria multa a los frustrados contrabandistas. Contrabando ponzoñoso. Ya vimos en varios de nuestros videos cómo los animales son víctimas del contrabando: pájaros, gecos o, como en este caso, serpientes, arañas y hasta un 100 pies. Personal de gendarmería en la provincia de Corrientes hallaron a dichas especies cuando inspeccionaron la bodega de un colectivo de larga distancia que provenía de Misiones y se dirigía a Buenos Aires. Al momento de la inspección en el sector de la bodega, los funcionarios detectaron animales vivos dentro de 2 valijas. Se trataba de 90 serpientes, 236 arañas de distintas especies y un 100 pies. Ante esta situación, los gendarmes lograron identificar al pasajero, propietario del equipaje, quien por orden de la Fiscalía Ambiental y Rural de Santo Tomé y la Oficina de Flora y Fauna fue detenido. ¿Qué tenía el bidón? Hace unos meses, un informe de la ONU encendió las alarmas ante el avance de distintas drogas en el mundo, entre las que se encuentra la ketamina y el fentanilo como las más preocupantes. En este caso, agentes especializados de la aduana secuestraron 30 litros de ketamina en el paso fronterizo Posadas Encarnación. La droga incautada tenía un valor superior a los 10 millones de pesos. Todo comenzó cuando un automóvil ocupado por 4 ciudadanos paraguayos intentaba atravesar la frontera y seguir viaje hacia la ciudad de Buenos Aires. Cuando el personal de la aduana les consultó acerca de los 2 grandes bidones que llevaban en el baúl, las inconsistentes respuestas llamaron la atención, por lo que se procedió a analizar la sustancia, que dio positivo para ketamina y fentanilo, dando detención a estas personas. Marca registrada. En la frontera con Paraguay, la aduana detuvo otro contrabando de cocaína con el logo de un delfín. El procedimiento comenzó cuando, llegando la noche, un vehículo de dominio paraguayo se presentó en la frontera con intenciones de ingresar a la Argentina. Cuando los agentes aduaneros allí presentes le realizaron las preguntas de rigor al conductor, lo notaron nervioso y evasivo. Incluso se contradijo respecto del destino de su viaje. En ese marco, los agentes de la aduana derivaron el rodado a una revisión donde notaron irregularidades en el tanque de combustible. Así, la camioneta fue pasada por el escáner, que ratificó que el sector del baúl del vehículo, en donde estaba ubicado el tanque, arrojaba imágenes no habituales. Al desarmarlo, se descubrió que estaba lleno de bultos rectangulares envueltos en cinta amarilla. En su interior contenían una sustancia pulverulenta blanca que, sometida a test de campo, arrojó resultado positivo para cocaína. Además, se descubrió el detalle que cada pan de droga llevaba el logo de un delfín estampado en bajo relieve, por lo cual se cree que la cocaína podría provenir de un cártel vinculado con el denominado patrón del norte, dado que la aduana ha detectado cargas con esta característica en más de una oportunidad. Apresto extraño. Una mujer fue detenida cuando el personal de la aduana revisó la ropa de su valija y, al realizar la prueba de reactivo narcotest, le dio como resultado que se trataba de cocaína líquida. La persona transportaba casi 10 kilos de droga impregnados en 36 prendas de ropa. La mujer, que además poseía antecedentes penales, viajaba a Lisboa previa escala en París y llevaba también 250.000 pesos en efectivo y ningún euro, algo que llamó la atención de los efectivos de la aduana, que rápidamente procedieron a perfilarla como sospechosa. Rueda y rueda. Los agentes especializados de la Dirección General de Aduanas evitaron el contrabando de neumáticos que estaban escondidos uno dentro de otros. El operativo fue durante un control en la Ruta 12 en el sentido Entre Ríos-Buenos Aires. En total se secuestraron 528 cubiertas de origen y procedencia extranjera, valuadas en más de 41 millones de pesos. El descubrimiento ocurrió cuando un camión de gran porte llegó al puesto de control y los agentes aduaneros, junto a Gendarmería Nacional, comenzaron la inspección de la carga. Durante las preguntas habituales al conductor, notaron que el hombre no contestaba con mucha precisión. Ese fue el primer indicio de que algo no andaba bien. Luego pidieron la documentación correspondiente y prosiguieron a inspeccionar los neumáticos de distintos tamaños y modelos. Cuando realizaron la fiscalización de la mercadería, notaron que las cubiertas tenían un poco más de volumen que lo habitual. También les llamó la atención el peso. Teniendo en cuenta su intuición y los parámetros técnicos de seguridad desarrollados por el organismo, los agentes descubrieron que había cubiertas dentro de otras. Se utilizó un neumático para contener 2, 3 y hasta 4. Tráfico cultural. La Dirección General de Aduanas detectó un valioso bien cultural de un envío proveniente de Estados Unidos. Se trataba de un libro con litografías del siglo XIX con la firma original de Nikola Tesla. Su valor declarado había sido de solo $100. Sin embargo, una investigación constató que había sido subastado por la Galería Christie's por un valor más de 50 veces mayor.
La mercadería fue incautada ya que no es admitida por el régimen de courier y requiere la intervención de la Dirección Nacional de Bienes y Sitios Culturales. Varios teras de contrabando. Los agentes especializados de aduanas evitaron el ingreso ilegal de 5.000 pendrives que ciudadanos paraguayos intentaron ingresar a la Argentina en un vehículo acondicionado para el contrabando. Los agentes identificaron sectores del rodado que no lucían de manera habitual y se notaba que habían sido modificados. También notaron que no tenía airbag, cuyo detalle fue elemental para confirmar sus sospechas, dado que suelen usar ese espacio para ocultar la mercadería. Cuando abrieron las partes del vehículo, se descubrió que intentaban ingresar de contrabando 5.000 pendrives de 4 GB cada uno. Dado que la maniobra significa una transgresión al artículo 947 del Código Aduanero, los agentes secuestraron toda la mercadería evaluada en 800.000 pesos y la multa llegaría a los 8 millones de pesos. Es pecado. Un descubrimiento en Córdoba durante un control a encomiendas procedentes del norte argentino dejaron sorprendidos a los agentes. Intentaban ingresar al país más de 300 Biblias que procedían de China y que por supuesto no tenían los avales de ingreso legítimo al país. La maniobra es una transgresión al artículo 987 del Código Aduanero y el valor de la mercadería de origen extranjero secuestrada fue de casi $30.000. Los libros carecían de la documentación que avalara su legítimo ingreso al territorio nacional. En ese marco, se presume que la mercadería ingresó al país de forma irregular. Llegaron a su techo. En la provincia de Salta, gendarmes del Escuadrón 54, con apoyo del personal de la Sección de Investigaciones Antidrogas, Aguaray, procedieron al control físico y documentológico de un vehículo Renault Kangoo que circulaba en sentido norte-sur. El procedimiento se realizó sobre la Ruta Nacional 34 con la asistencia de un CAN, detector de narcóticos, el cual marcó la presencia de estupefacientes en el interior del automóvil en el sector del techo. Utilizando un escáner portátil, las autoridades encontraron una estructura metálica no acorde con la carrocería y tras retirar la misma, detectaron en el interior 67 paquetes rectangulares envueltos en nylon. Con apoyo del personal de criminalística y estudios forenses, se realizó prueba de campo narcotest que arrojó resultado positivo para cocaína con un peso de más de 64 kilos. Salieron de compras nomás. La Gendarmería Nacional detectó 19 kilos de cocaína junto a 80 kilos de hojas de coca al detener un micro que realizaba un tour de compras. Todo sucedió cuando los efectivos federales procedieron a controlar un transporte de pasajeros tipo tour de compras procedente de la ciudad salteña de Orán, que tenía como destino final el partido bonaerense de Lomas de Zamora. Durante el procedimiento realizado sobre la Ruta Nacional 34, los uniformados llevaron a cabo el registro del rodado, detectando bultos con mercadería del rubro tienda, dentro de los cuales se ocultaban 18 paquetes rectangulares similares a los utilizados para el traslado de estupefacientes, los cuales contenían una sustancia blancuzca y con el logo del delfín como vimos en otros casos. Ante este hecho, los funcionarios procedieron a trasladar el vehículo para efectuar un control más profundo y al realizar el correspondiente narcotest dio positivo para cocaína, secuestrando así más de 19 kilos de la droga y 80 kilos de hojas de coca en estado natural, llevando a la detención de 2 mujeres de nacionalidad boliviana. Y para ponerle un cierre a todos estos hechos desopilantes, mírate esto. Un joven se disfrazó de Pikachu para recibir a su hermana en Ezeiza y lo echaron del aeropuerto. Apareció en la terminal de arribos internacionales un joven vestido del icónico personaje de Pokémon y la seguridad lo escoltó afuera. Todo esto era debido a que la hermana de quien estaba en este rol volvía de un largo viaje y como es fanática de la serie, la familia tomó la decisión de sorprenderla recibiéndola de esta manera. Sin embargo, todo salió mal para Pikachu. La seguridad del aeropuerto se acercó a él y le pidió que se retirara de la terminal. Después de tratar de convencerlos, quien estaba disfrazado procedió a salir escoltado por la seguridad. ¿Qué tienen ahí? ¿Qué lleva ahí, señora? ¿No sabe lo que lleva? 3 ciudadanas bolivianas intentaron ingresar a Argentina con más de 6 kilos de cocaína oculta en su ropa. Las mujeres llegaron juntas a la frontera, pero acudieron separadas al control aduanero con diferencia de pocos minutos en cada ingreso. Esto ocurrió en el paso fronterizo La Quiaca Villazón. Las 3 tenían los panes de cocaína debajo de su ropa y llevaban también más de 700.000 pesos en efectivo. Los agentes especializados de la Dirección General de Aduanas evitaron el contrabando de más de 6 kilos de cocaína que 3 mujeres de Bolivia intentaban ingresar a Argentina por el paso fronterizo de La Quiaca Villazón. Cuando se presentó la primera, los agentes notaron que la mujer estaba nerviosa. Tenía gestos tensos en su cara y respondía con monosílabos las preguntas habituales que realizan los guardias. Tras inspeccionar los bolsos con un escáner aduanero, notaron unos bultos extraños debajo de la ropa de la pasajera. Como observaron características similares en la vestimenta de la segunda pasajera, la agente de la aduana también le pidió que se quitara la prenda. La mujer llevaba otros 2 paquetes rectangulares. La
tercera ciudadana boliviana se sometió a los mismos controles y descubrieron que tenía 2 paquetes más. Al realizar el narcotest, los agentes aduaneros confirmaron que se trataba de más de 67 kilos de cocaína, valuada en más de 35 millones de pesos. Mulas del aire. Los informes obtenidos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, PSA, dan cuenta que cada 2 días una o más personas son detenidas en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza portando sustancias ilícitas con intenciones de llevarlas a Europa u otros lugares del mundo. En este caso, los agentes de aduana realizaron un relevante operativo que llevó a la detención de estas 5 personas que aparentaban venir por separado, pero que gracias a la pericia de la seguridad del aeropuerto se descubrió que actuaban en conjunto. Al ir siendo perfilados por la policía, se descubrió que llevaban una sustancia escondida en cápsulas, no solo en su ropa, sino además en la suela de las zapatillas, las que dieron positivo para cocaína. Este descubrimiento además desencadenó una serie de allanamientos en barrios de la capital federal, donde se dio con talleres clandestinos equipados con elementos que facilitaban el acondicionamiento del calzado para poder esconder la droga. Además de los más de 4 kilos de la sustancia obtenidos en las detenciones, se secuestró dinero en efectivo, tarjetas y teléfonos celulares. Estas personas intentaban dirigirse hacia España, alegando ser turistas. Los casos de narcotráfico, utilizando la modalidad de mulas, son tantos que ya ha inspirado una película que se puede ver en internet. ¿De Troya o de droga? En Jujuy, este aparente juguete resultó no ser solamente un inocente caballito de madera. Los gendarmes fueron alertados por las imágenes observadas en el escáner y por la reacción del perro antinarcóticos de la fuerza al olfatear una encomienda. Se trataba de una entrega vigilada de este juguete que permitió la detención de los destinatarios en Buenos Aires. De esta manera, 2 personas extranjeras fueron detenidas en la capital federal luego de que la sustancia secuestrada fuera reemplazada por otra y se ordenara una entrega vigilada, donde una ciudadana de nacionalidad peruana y un ciudadano boliviano fueron quienes se presentaron a retirar el envío y luego quedaron detenidas. Traficante pero limpito. Un ciudadano estadounidense de 47 años fue aprehendido en el aeropuerto de Ezeiza cuando intentaba llegar a la India con 4 kilos de cocaína ocultos en paquetes de jabones. La Policía de Seguridad Aeroportuaria ya venía investigando a esta persona desde hace tiempo y la Fuerza Federal había sido alertada sobre el ingreso al país de esta persona, gracias al intercambio de información a través del proyecto de comunicaciones aeroportuarias ERCOP de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. De esta forma, las autoridades tomaron conocimiento que dicho pasajero llegaría a suelo argentino con el objetivo de buscar la droga y luego trasladarla a otro país y que según ERCOP el destino final de la cocaína era India. Cuando este hombre se presentó ante los mostradores de la empresa aerocomercial Air France en la terminal A, el personal policial lo requisó y encontró en su equipaje de mano 24 cajas rectangulares de jabones cuyo contenido resultó ser un polvo blanquecino que dio positivo para clorhidrato de cocaína. Durante el procedimiento se secuestraron en total más de 4 kilos de esta droga y el estadounidense quedó bajo arresto a la espera de ser indagado. Por interés baila el mono. Efectivos del Escuadrón 16 Clorinda, desplegados sobre la ruta nacional número 11, detuvieron la marcha de una camioneta Ford Ranger manejadas por un hombre junto a una mujer, quienes venían de Paraguay hacia la capital argentina. Los funcionarios a cargo del operativo hallaron 2 cajas que estaban embaladas y poseían orificios, las cuales estaban ubicadas debajo del asiento del acompañante. En presencia de testigos, los gendarmes abrieron ambos elementos y descubrieron a 5 monos, 4 ejemplares de la especie mono capuchino y un mono miriquiná. Las especies halladas están protegidas por la ley nacional, por lo cual fueron entregadas a los especialistas de la Reserva Huaycolec, quien le brindaron asistencia y los cuidados necesarios para su recuperación. Está caro el combustible. Las fuerzas federales de Argentina descubrieron 28 ladrillos de cocaína dentro de un tanque de combustible. Los efectivos de la sección Seguridad Vial Totoras, dependiente del Escuadrón 46 Rosario Victoria, detuvieron la marcha de una camioneta que era conducida por un hombre boliviano proveniente de la ciudad de La Quiaca. Siguiendo con los controles de rutina, los funcionarios detectaron que algo no estaba bien en el tanque de combustible. Al retirarlo, los agentes de gendarmería descubrieron 28 paquetes rectangulares en su interior. Al efectuar la prueba de campo narcotest, dio resultado positivo para cocaína con un peso total de más de 20 kilos. Mientras que en otro procedimiento, los uniformados inspeccionaron una combi proveniente de la provincia de Jujuy y que se dirigía a Buenos Aires. Al revisar el vehículo, la policía encontró debajo de los asientos de 2 pasajeros 6 paquetes que al realizarse el narcotest dieron positivos para cocaína, secuestrando así más de 6 kilos de la sustancia en cuestión. Pazzesco. Sí, claro que es muy loco, porque un ciudadano italiano fue detenido en Ezeiza con un cargamento de estupefacientes de lo más variado. La aduana de Argentina le secuestró más de 10.000 pastillas de éxtasis, una lámina con 500 dosis de LSD y una botella de 1,5 litros de ketamina líquida disimulada en una botella de champán. Todo este cóctel de drogas sintéticas, este pasajero con pasaporte italiano las intentó
intentó ingresar al país ocultas en el doble fondo de una valija. El hecho ocurrió en fecha cercana a la realización de varias fiestas electrónicas en Buenos Aires, por lo que los funcionarios de la aduana intensificaron los controles para la obtención y análisis de los perfiles de riesgo con el objetivo de resguardar la salud de la población. Según explicaron los agentes, el pasajero llegó a Ezeiza en un vuelo de Lufthansa procedente de Bruselas vía Frankfurt y que tenía pasaporte italiano. Cuando los agentes de la aduana controlaron la valija por el escáner, detectaron formas extrañas, similares a pastillas dentro del equipaje, y al abrirla encontraron las drogas. No iban a un incendio. En la provincia de Salta, estas dos personas simulaban llevar encomiendas en una camioneta de bomberos voluntarios, pero en realidad transportaban más de 300 kilos de cocaína. Las fuerzas federales de Argentina inspeccionaron el rodado y al ver la caja detectaron 12 encomiendas que contenían 300 paquetes rectangulares con el estupefaciente. Al realizar el narcotest correspondiente, resultó ser cocaína, pero esto no es todo. Además, revisando el resto del vehículo, hallaron una pistola calibre 9 milímetros con 15 municiones, lista para disparar. Preparado, pero no para carreras. La aduana descubrió más de 60 kilos de marihuana ocultas en un automóvil en la frontera con Paraguay. Agentes especializados de la Dirección General de Aduanas desarticularon una tentativa de contrabando de marihuana valuada en más de 150 millones de pesos en el puente internacional Posadas Encarnación. La droga estaba oculta en los componentes de un automóvil acondicionado para el contrabando que intentaba ingresar al país desde Paraguay. El conductor del rodado se notaba nervioso y evasivo en algunas preguntas de rutina. Al profundizar el control, detectaron un doble fondo en el baúl e irregularidades en el paragolpes, lo que indicaba que podía haber sido manipulado. Fue así que decidieron pasar el vehículo por el escáner y en esta prueba se detectaron inconsistencias en los mismos lugares. Inmediatamente procedieron a desarmar el baúl y los paragolpes, donde en efecto había 72 ladrillos de una sustancia que arrojó resultados positivos en narcotest de marihuana. La carga de cannabis sativa, que pesaba más de 60 kilos, tenía un valor estimado en unos 130 millones de pesos. Contrabando por deporte. En el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, Buenos Aires, un hombre quiso ingresar indumentaria de reconocidas marcas, excediendo 14 veces la franquicia del régimen de equipaje, y fue descubierto por la aduana. Un ciudadano argentino que volvía de Perú traía la mercadería en su maleta y el personal técnico de la aduana lo descubrió con el escáner de valijas. En el cargamento traía consigo zapatillas, prendas y accesorios de reconocidas marcas. Agentes especializados de la Dirección General de Aduanas, apostados en el Aeropuerto Internacional Ministro Pisterini en Ezeiza, detectaron que un hombre ingresaba al país con una enorme cantidad de prendas y zapatillas sin declarar en su valija. Había llegado a la Argentina en un vuelo proveniente de Lima, Perú. El pasajero, ciudadano argentino, se presentó en el puesto de la aduana y ante las preguntas habituales de control, alegó que solo llevaba algunos artículos que había comprado. Sin embargo, el personal técnico del organismo advirtió imágenes sospechosas al escanear su equipaje. Al abrirlo, los agentes de la aduana encontraron una exorbitante cantidad de artículos de primeras marcas de elevado valor. Dada la cantidad y variedad de los productos, se presume que la mercadería habría sido ingresada con fines comerciales y se procedió a decomisarla. De platino, pero no un disco. En el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, Ministro Pisterini, agentes especializados de la Dirección General de Aduanas evitaron el ingreso ilegal tanto de monedas como de lingotes de platino, otras monedas de colección y detectores de radiación. El proceso de control comenzó cuando los agentes del organismo realizaron las preguntas habituales a un ciudadano japonés que llegó al país desde Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos. Tengo unas monedas, manifestó inicialmente el pasajero. Sin embargo, al pasar su equipaje por el escáner, el personal de la aduana advirtió que la carga era mucho más abundante de lo que el hombre había precisado. En efecto, las imágenes reveladas por el método no intrusivo de control mostraron que transportaba una gran cantidad de pequeños bultos. El equipo profesional de verificación decidió pasar a una inspección exhaustiva de las valijas y encontró nada menos que 327 lingotes de platino, 18 monedas también de platino, 3 monedas doradas de colección de importante valor histórico y patrimonial y 5 detectores de radiación nuevos. Este cargamento significaba una transgresión al código aduanero, por lo que el personal del organismo secuestró la totalidad de la mercadería y le aplicó una multa superior a 300 millones de pesos. Algo huele mal. 2 ciudadanos bolivianos resultaron detenidos y hubo que desarmar el vehículo con herramientas, ya que agentes especializados de la Dirección General de Aduanas y AFIP, apostados en el paso fronterizo internacional La Quiaca Villazón, descubrieron más de 24 kilos de cocaína ocultos en el interior de un automóvil que ingresaba al país proveniente de Bolivia. El procedimiento comenzó cuando, ante la llegada del vehículo ocupado por 2 adultos de nacionalidad boliviana y 2 menores de edad, argentinos, los agentes aduaneros notaron un olor extraño en el interior del rodado, por lo que decidieron profundizar el control. Al pasar el escáner y ordenar a la perra antidrogas inspeccionar el automóvil, se confirmó la sospecha. Las sustancias prohibidas se hallaron detrás del tablero.
Luego de un arduo trabajo de desarme, lograron hallar los estupefacientes, habiendo detectado estructuras de doble fondo entre el motor y el habitáculo del vehículo, en el sector superior del guardabarros y en los conductos del aire acondicionado, los cuales estaban contaminados con sustancias ocultas. Todos estos contrabandos que venimos viendo son posibles en muchos casos gracias a los perros entrenados para detectar sustancias, dinero y otras mercancías. Estos canes son entrenados desde cachorros y en este caso vemos como 9 futuros rastreadores de posibles contrabandos son entrenados para sumarse a las fuerzas que luchan contra el crimen organizado. Su preparación consiste en actividades lúdicas que fortalecen su motricidad y percepción de los espacios. Si aprenden esto ahora, más adelante van a poder estar en estas mismas condiciones sin perder su concentración en el olfato, explica una entrenadora. Los simpáticos cachorros son Buba, Pista, Otto, Xavi, Yana, Fiodor, Amparo, Andy y Lambo. 9 cachorros de la Dirección General de Aduanas, AFIP, 4 hembras y 5 machos, que han comenzado sus actividades de entrenamiento. Tras la preparación de los perritos, todos labradores de 2 meses de edad, se espera que se conviertan en canes especializados en la detección de estupefacientes y o divisas, formando un binomio, junto con un guía aduanero con quien vivirán. Las actividades que los cachorros realizan en esta primera etapa apuntan a prepararlos para las condiciones que formarán parte de su cotidianidad, cuando sean perros operativos. Así, los juegos que se les proponen ahora los acostumbran, por ejemplo, a superficies inestables, con diferentes texturas y a la presencia de luces y sombras. Cabe señalar que hay apenas 18 centros regionales de adiestramiento canino acreditados por la Organización Mundial de Aduanas en todo el mundo, y el de Buenos Aires es el único de habla hispana. Extraño elemento. Los contrabandistas usan todo el ingenio posible para lograr su cometido, camuflan los narcóticos y otros elementos y sustancias dentro de los más asombrosos objetos. En este caso, se trataba de una lanza metálica que fue rellenada con 10 kilos de cocaína. Los efectivos apostados en la ruta detuvieron la marcha de un ómnibus proveniente de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, con destino a la capital federal. Al inspeccionar la bodega del colectivo, el perro detector de narcóticos marcó la posible presencia de estupefaciente sobre una lanza de remolque, que al ser inspeccionada por los funcionarios poseía un peso excesivo. Ante esa situación, la gendarmería utilizó una amoladora para cortar el elemento metálico y detectaron que contenía una sustancia pastosa. Mediante la prueba de campo de narcotest, los uniformados pudieron constatar que se trataba de cocaína con un peso total de más de 10 kilos.